Bueno, a continuación voy a mostrar las relaciones en el segundo escenario de la supereficiencia en grandes metrópolis. Encontramos que la sociedad, que los estilos de vida que son socialmente responsables es una contradicción con respecto al desequilibrio social que se ve con respecto a las zonas rurales. También podemos ver que la migración hacia las ciudades hace que haya un mayor progreso, porque pues la gente va a estar acumulada y pues van a hacer que progresen esas ciudades, y vemos que también se crea una gran congestión que a su vez crea contaminación, porque las personas pues van a empezar a consumir más y en un mismo lugar, y pues crear congestión y contaminación. También vemos que esta contaminación se relaciona o afecta el medio ambiente. Encontramos que este ritmo rápido de progreso hace que haya una mayor ampliación de estas megametrópolis. Ellas se van ampliando constantemente y rápidamente, y esta gran congestión se ayuda o se beneficia, se mejora por todo el transporte que es cada vez más avanzado y que mejora esta congestión. Vemos que estos aviones de carga que son totalmente grandes, enormes y que no tienen tripulación, hace que también pues se mejore la congestión. Encontramos también que en cuanto a la zona de economía, que el alto volumen de intercambio hace que haya una interacción ilimitada. Vemos que esta interacción ilimitada se relaciona con las conexiones entre las ciudades, que se ayudan gracias a estos medios de transporte que van a llegar ya a muchos lugares, van a conectar diferentes ciudades y países. Encontramos que estos bienes de consumo pequeños se relacionan con los bajos costos de aduana y transacciones, ya que son tan pequeños, pues los costos de aduana van a ser menores. Encontramos también que la vida automatizada se relaciona con las transferencias de los datos de información y conocimiento, ya que como todo es automatizado, ahora lo más importante va a ser la transferencia de datos. Todo va a estar en la nube, todo va a estar en la web, los datos, la información, los conocimientos, todo. Vemos que la robótica que se instaura en el servicio se relaciona con las sensaciones que crea este consumo material, como ya habíamos visto, que son táctiles, de olores, telepresencia, etc. Vemos que los puestos de trabajo creativos hacen o ayudan a que se desarrolle mejor la innovación. Vemos que los cambios de comportamiento en el consumidor se debe gracias a esta realidad virtual, o también se relaciona con la vida automatizada o con todo lo que tiene que ver con el consumo inmaterial. Esta realidad virtual pues se relaciona y la innovación se relaciona con las sensaciones que ya he explicado, y encontramos que la gran actividad económica hace que pues se desarrollen países en Asia y América Latina, y a su vez ayuda a el progreso en cuanto a las metrópolis. Encontramos que la subcontratación de los proveedores especializados, ya que como ya había explicado, necesitan unos proveedores que tengan pues toda esta robótica que se va a necesitar, se relaciona con la cadena de valor que es totalmente fragmentada. ¿Qué quiere decir que esté fragmentada? Que ya vamos a necesitar un proveedor o una persona que va a hacer cada uno de los pasos. Antes era una empresa que se encargaba de todo el proceso, ahora esta se va a fragmentar, ya que necesitamos proveedores especializados o empresas especializadas, o incluso empresas de transporte especializadas. Vemos que la interacción ilimitada se relaciona con
Bueno, ya había explicado con la conexión entre ciudades. Vemos que el enfoque de las infraestructuras de las ciudades en cuanto al medio ambiente se relaciona con las energías renovables, es decir, como estas infraestructuras queremos que sean sostenibles, entonces estas infraestructuras sostenibles pues van a usar de energías renovables, como ya hemos visto, la eólica o los paneles solares, que es la energía solar. Encontramos que en cuanto a la reducción de la emisión de los gases invernaderos, esto se hace debido al cambio climático que han causado todos estos gases, y encontramos que en cuanto al enfoque de logística y transporte, vemos que la inversión en la infraestructura de transporte hace que, por ejemplo, se creen estas grandes terminales que encontramos en cada uno de los puertos, que son muy avanzados. Vemos que, como vimos que las áreas rurales la infraestructura es pobre, esto se relaciona o tiene que ver con el desequilibrio social que encontramos en las zonas rurales, y es una contradicción con respecto al progreso que vemos en las metrópolis, y tiene que ver con el retraso en las zonas rurales. También vemos que la velocidad de estas infraestructuras una de estas beneficios de la velocidad se debe a los transportes de carga subterráneos, ya que vemos estos transportes como el metro pues hacen que sea mucho más rápido. Encontramos también que, bueno, el transporte rápido vemos que este crea mayor valor. Vemos que los aviones con tripulación ayuda a que haya una mejor congestión, es decir, que no va a haber tripulación, entonces estos se mueven de manera más rápida y eficiente. Encontramos que los cuellos de botella para el crecimiento que tienen que ver con la infraestructura vieja, ellos lo que quieren es, mediante la ampliación, pues mejorar estos cuellos de botella. Vemos que esta sociedad, que es socialmente responsable, se relaciona, pues vemos que una de las actividades que ellas hacen pues tiene que ver con el reciclaje y también con las energías renovables que instalan pues en sus edificios, en sus construcciones, y vemos que también tiene que ver con la sostenibilidad de las infraestructuras. Vemos que la inversión en la infraestructura del transporte hace pues que este sea más eficiente. Vemos que como este es más eficiente, por eso van a invertir en él. Y también vemos que, como vimos que estos países que se están desarrollando en Asia y América Latina se convierten en nuevos centros de consumo y producción, y esto hace que haya una inversión en nueva infraestructura, es decir, estos países que estaban en Asia y América Latina estaban subdesarrollados. Al desarrollarse, entonces ellos van a instalar nueva infraestructura, y esta infraestructura va a ser un contraste con respecto a la infraestructura vieja que se encuentra en los países que antes estaban desarrollados, como por ejemplo los de Norteamérica. También vemos que el exceso de la oferta de los combustibles fósiles, ya que pues la gente ya no los quiere tanto, se relaciona con las energías renovables, es decir, ¿por qué va a haber un exceso de los combustibles fósiles? Porque la gente ya va a preferir las energías renovables, va a tener una preferencia por ellas, porque incluso es mucho más barata. Y listo, estas son todas las relaciones que encontramos en cuanto al escenario 2.